En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Federico Rid, Chiqui Sánchez, Magdalena Sada, Marta Peña, Marimerche Ruénes y familia, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un ángel le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, ve a Jerusalén, a Gaza, y que es un poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que está leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era esto: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le pregunta a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y le dijo al etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí.
A él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos acostumbrados a leer en el Evangelio, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, la acción de Dios y en las mismas cartas de San Pablo, cómo dice que el Señor les hablaba, les decía, les mostraba las cosas, y que a pesar de las dificultades el trato y la relación con Dios era muy personal y era muy cercana también, pero además aparentemente muy sencilla, cosa que no es así. Digo, no es que no sea sencilla, es que siempre en la relación con Dios se requiere la fe para descubrir al Señor. Y pongo un ejemplo en la lectura de hoy. En los Hechos de los Apóstoles nos dice que estaba Felipe en oración y que recibe un mandato del Señor que le dice: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza. Nada más, es todo lo que le dice. No le dice a qué, para qué, cómo, qué vas a hacer, lo que tengo pensado, lo que te encargo, ni siquiera le dice a qué va. Simplemente le dice, y eso es la forma de hablar de Dios siempre es una intuición interior, es algo personal, es algo que se intuye, que se requiere la fe para discernir y decir, esto es de Dios y es lo que Dios quiere. Nosotros quisiéramos que escuchar una voz clarísima que me dé todos los detalles, que me diga todas las cosas exactamente cómo tienen que ser para que yo haga las cosas y yo no me arriesgue. Sin embargo, el Señor no actúa así. El Señor actúa como lo estamos leyendo. Levántate y ponte en camino. Imagínense que alguien le dice, tiene una intuición interior, levántate y vete al camino que va a Concordia. Y ustedes dirían, o cualquiera diríamos, ¿a qué? ¿Para qué? ¿A qué voy a hacer? ¿A quién voy a ver? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué y es peligroso? ¿Y qué tengo que llevar? ¿Llevo comida? ¿Es un rato? ¿Es un día? ¿Es un mes? Nada. La información que le da el Señor a Felipe es mínima. Ponte en camino, nada más. Por otro lado, tenemos a un hombre que venía de Etiopía. Era un hombre, se ve que era de la fe judía. Había ido a Jerusalén a orar,
tratar de encontrar el camino de Dios. Y probablemente ese hombre en su oración le estaba pidiendo a Dios: muéstrame el camino, qué tengo que hacer, ayúdame a encontrar la salvación. En fin, todas las oraciones que, como cualquiera de nosotros. El Señor no le dijo: mira, te voy a mandar a una persona que va a hacer esto y esto y esto. No, no le dice nada. Y ya cuando este hombre va, después de su visita a Jerusalén, después de haber orado intensamente, después de haber pedido mucho, etcétera, etcétera, y que aparentemente no hay respuesta, ya se regresa a Etiopía sin entender o sin tratar de ver por qué Dios no lo escuchó, qué quiere Dios, cómo lo va a hacer, etcétera. Sin embargo, Dios ya le había mandado a Felipe. Imagínense hacer coincidir a dos personas en un camino solitario, en un punto. Es dificilísimo. Es como si a mí me dicen: vete a Concordia, y en el camino te vas a encontrar a alguien que viene de otro camino. O inclusive, si Felipe estaba en Jerusalén, uno en su lógica humana diría: pues mira, aquí está en Jerusalén esta persona, vela a ver. No actúa así Dios. ¿Por qué le dijo que se fuera por el camino? ¿Por qué fue así? Dios lo sabe. Dios tiene un plan. Dios sabe cómo hacer las cosas. Él lo único que me pide es que yo confíe en Dios, nada más. Y en el camino se encuentran, pero además se encuentran, es decir, coinciden más que se encuentran, porque no habían quedado. Y Felipe ve que el etíope está leyendo el profeta Isaías y que no lo entiende. Pero el etíope va en un carro caminando. Entonces, al final de cuentas, él tiene que hacer un esfuerzo para entender, escuchar, etcétera. Hasta que empieza el diálogo entre ellos y el Espíritu Santo le inspira, porque no es Felipe el que le dice que se bautice, es el etíope que le dice. Justo en ese momento pasaban por un oasis donde había agua, porque es un camino desértico, donde no es que haya agua en cualquier parte, pero en ese momento había un camino, había agua, y el etíope le dice: ¿por qué no me bautizas? Y es cuando lo bautiza. Es la forma de actuar de Dios. Nosotros muchas cosas no las entendemos, hay cosas que nos superan, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas que nos superan, etcétera. Pero lo único que no puede fallar es la confianza y la fe en Dios. Él sabe por dónde me lleva. Él sabe y me irá dando lo que voy necesitando. Y Él pondrá a las personas que yo necesito en mi camino para ir cumpliendo, para ir encontrando y para ir descubriendo qué es lo que Él quiere. O sea, el Señor siempre escucha, pero Él tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Él sabe cómo hace las cosas. Entonces, en una persona que tiene fe, no cabe la impaciencia, no cabe la desesperanza, no cabe el miedo, no cabe el temor. Felipe pudo haber dicho: es peligroso, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué me llevo? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? Nada. Pero iba protegido por Dios, nada más. Ahora, veamos si nuestra vida se parece, sea la del etíope cuando le pedimos algo al Señor, o sea la de Felipe cuando el Señor nos manda hacer algo. ¿Actuamos como ellos? ¿Confío como ellos? ¿Me dejo guiar? ¿Me dejo encaminar por Dios? ¿Confío en que Dios irá poniendo a las personas, a las circunstancias, etcétera, etcétera, todo lo que está alrededor? Es ahí donde cada uno tenemos que estar trabajando nuestra fe, nuestra confianza. No significa que nosotros no pidamos alguna cosa, por supuesto. Le podemos pedir la salud o el trabajo, la resolución de un problema, etcétera. Pero le dejo todo en manos de Dios. Él sabe lo que me conviene y Él sabe que es lo mejor, aunque yo no lo entienda. Él sabe por dónde me va a llevar y por lo tanto me pongo en sus manos y Él sabe. Y yo me dejo guiar sabiendo que no me desprotege, sabiendo que va conmigo, sabiendo que me acompaña. Es ahí donde nosotros podemos también, como Felipe, primero
descubrir esa voz de Dios en nuestro interior cuando nos impulsa siempre que es algo bueno, es de Dios. Y por lo tanto confiar. Y Dios se encargará de poner los medios. Hay veces que hay problemas, hay circunstancias, hay cosas que nos duelen. Si Dios lo permitió, Él de eso sabrá sacar algo bueno. No se trata de justificar ni el mal ni los errores de los demás, no. Pero si yo he perdido algo, o me han hecho daño, y Dios lo permitió, Dios de alguna forma va a recompensar, va a sanar. Por lo tanto, es ponernos en manos de Dios y que Él vaya tomando control de nuestra vida, que Él nos vaya marcando por dónde caminar, que Él nos vaya diciendo, sabiendo que estamos en su presencia y que todo lo que para nosotros es necesario, para Dios es importante. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Toda su santa iglesia, oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo a ella, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, que es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.